Buenos días, representante. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. No lo escucho. Hola, Mena. Un saludo muy especial para ti. Mis disculpas porque tenía problemas técnicos acá. A tu audiencia, al pueblo del Valle del Cauca en especial, a Cali y a toda la audiencia que es nacional e internacional. Muy bien. Bueno, hoy una de las noticias importantes de este mes es cómo 5 organizaciones políticas que confluyen en el pacto histórico tomaron la importante decisión de unificarse en lo que podríamos denominar un partido movimiento que se va a llamar o se seguirá llamando pacto histórico. Recogen esa marca tan importante y que ha impactado tanto a nivel nacional y que de acuerdo con encuestas pues tiene una gran incidencia y registra un gran conocimiento en todo el territorio nacional. El presidente Gustavo Petro dio a conocer un trino en el que anuncia que se inscribirá en este partido. Dice: felicito a las organizaciones de la coalición Pacto Histórico su paso a configurarse como partido político. Lo que rechazó Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que viene encabezando la campaña en el Congreso contra las reformas sociales del gobierno. Lo que rechazó Efraín Cepeda al sabotear la reforma política debe ser implementado en la práctica por el nuevo partido en el que me quiero inscribir, dice el presidente. O sea, está avalando este nuevo movimiento político, partido Pacto Histórico. Listas cerradas cremalleras, es decir, con paridad de elección de las mujeres, con cuotas étnicas y con consulta previa para ordenar las candidaturas. El pueblo tiene un proyecto político colectivo que escoger en medio de clanes familiares que compran votos, pero se convierten en verdugos del pueblo en el Congreso. Bueno, usted estuvo en el lanzamiento de este movimiento partido. Coméntenos acerca de las características del nuevo partido, de todo el proceso que sigue ahora de organización y de cómo llegaron a ese acuerdo Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano y el Movimiento Progresistas, representante a la Cámara Gabriel Becerra. Bueno, Mena, lo primero que hay que decir es que lo que se expresó en el evento de esta semana no fue un simple hecho coyuntural construido en los últimos días. Lo que se expresó fue el resultado de una serie de diálogos, de debates, de controversias, pero sobre todo en medio de la diferencia de puntos de encuentro en los cuales por ahora 5 organizaciones con personería jurídica, pero además otros procesos de carácter político y social que se irán anunciando progresivamente, integrarán este proceso de movimiento político que tiene 2 caras, ¿no? Tiene una connotación política y tiene un aspecto legal. En el aspecto legal es que iniciamos el proceso para cumplir con las formalidades que nos permita constituirnos en un solo movimiento político conforme a la Constitución y a la ley colombiana, ya con las circunstancias que tú advertías cuando ingresé. Y es que no podemos ir juntos porque la ley no permite, después de superado el 15%, a los partidos que estamos desde la coalición que iniciamos en el 2022, volver a hacerlo. Y ese es un obstáculo que nos pone esta estructura jurídico-político que responde a los sectores tradicionales, porque en Colombia no se ha podido hacer una reforma política para fragmentarnos, para dividirnos. Al final lo que hemos hecho todo es colocar más que lo jurídico, a lo cual pienso yo los sectores progresistas de izquierda y en particular los sectores revolucionarios no deberíamos rendirle culto, sino que hemos colocado al centro la política. ¿Y cuál es la política correcta para este momento cuando el mundo está viviendo estas circunstancias de neofascismo, de crisis climática, cuando en el mundo también y en nuestra América se quieren imponer todas estas corrientes extremistas? Poder contenerlas y poder profundizar un proyecto de cambio, y eso es únicamente posible a través de la unidad. Por eso, por encima de los temas jurídicos, lo que hemos acordado, y esa es la primera decisión
que anunciamos es constituirnos como un solo movimiento. Estamos utilizando más la palabra movimiento que partido, porque el movimiento expresa más la intencionalidad de una organización flexible que recoja diversas dinámicas. Esto no es simplemente una coordinadora de partidos. Los partidos juegan un papel importante, al menos en lo personal y en lo que represento. No somos de los que nos subimos al discurso antipartidos. Quienes se han subido a los discursos antipartidos son sectores de las derechas que quieren limitar la política solamente a los youtubers, a las individualidades, y en la sociedad moderna y contemporánea hay que organizar los intereses en las disputas de la sociedad alrededor de ideas y de partidos. A nosotros nos parece que son importantes los partidos, pero esto no va a ser un movimiento solamente de partidos, sino que va a poder integrar procesos sociales, políticos, organizaciones y ciudadanos. La señora de la esquina, el profesional, el empresario que ha hecho un esfuerzo para sacar adelante sectores de la economía productiva, la intelectualidad, los trabajadores que a título individual quieran vincularse también van a poder vincularse. Entonces esa es la primera decisión, que yo creo que es la decisión política más importante, y va a ser una decisión sobre la base ya de algunos acuerdos, ¿no? Esto no va a implicar la disolución de las organizaciones que entren. Las organizaciones que quieran disolverse podrán disolver, pero al menos en el caso de la UP no nos vamos a disolver. Vamos a mantener una corriente dentro de este movimiento político que se llama Pacto Histórico, y entiendo que otras organizaciones piensan lo mismo. En la Colombia Humana no hay una decisión tampoco de disolverse, sino de trabajar organizadamente como Colombia Humana, como agrupación política dentro de este pacto histórico. El Partido Comunista tampoco se va a disolver, y seguramente hay otras organizaciones y corrientes que se van a integrar. Por ejemplo, mencionaría una de las tantas del Polo, no sé, Vamos por los Derechos, tampoco creo que se vayan a disolver. Entonces, como se vive en el Uruguay, como se vive en el PT de Brasil, vamos a convivir en la diferencia, en una coalición, en un frente político que a la vez legalmente va a ser un movimiento constituido que, y ahí vienen los otros anuncios, en segundo lugar, va a presentar candidaturas, una al Senado, 34 a las cámaras de representantes, en los departamentos, en el Distrito Capital, en el exterior. En tercer lugar, lo hacemos sobre la base de un proyecto político que tenga acuerdos programáticos. No queremos manguitos dentro del pacto histórico como movimiento. Quien es de derecha no tiene que venir a buscar espacio político en el proyecto del pacto histórico. Quien Pero hay está, oportunistas que lo hacen, ¿no? claro, ahí es donde habrá que hacer primar pues las mayorías y la democracia, ¿no? Y saber también hacer un movimiento que, además de la lucha político-electoral, avance en temas de formación política, de escuelas, de organizar los sectores sociales. Un proyecto que tenga una mirada más profunda, digamos, del desenlace y de la lucha política, que asuma lo institucional y lo electoral, pero que vaya también más allá. En cuarto lugar, vamos a trabajar porque esta propuesta no sea para encerrarnos. Nosotros hemos logrado lo que tú decías, Mena, convertirnos en un referente que, según las encuestas, es el más importante de carácter político. Ayer me generaba curiosidad en Blue Radio, que no es ninguna emisora precisamente de expresión del progresismo y de la izquierda, escuchar a comentaristas decir, como Héctor Rivero, que no hay duda que no hay fuerza política en Colombia tan importante como la del pacto histórico, que es la principal fuerza política. Entonces, Así es. en nuestro ambiente, cuando tendemos es a ver las dificultades, a pensar que esto ya no hay posibilidades, de que los problemas que se presentan son casi que insalvables, la derecha sí sabe lo que nosotros estamos representando. Y en quinto lugar, vamos a constituir un comité provisional para que organice un congreso constitutivo y para que se ponga al frente de estas tareas. Termino con lo siguiente. Este no es un camino lleno de rosas. Este va a ser un proceso, como lo ha sido, complejo. No ganamos la presidencia de la República también producto de un camino fácil. Aquí nos vamos a encontrar, por un lado, en lo principal, con el ataque de la derecha.
pero por otro lado, con las contradicciones, con las inconsecuencias, con las limitaciones que también en el mismo campo y en el bloque de la izquierda y el progresismo existen. Iván Cepeda ya llamaba en el evento la atención sobre un tema, y es el tema de la lucha contra la corrupción. Es que hay gente corrupta en todo el espectro ideológico, y nosotros tenemos que defender que este sea un proyecto en el cual quien quiera venir a construir un gobierno alternativo no puede venir con la pretensión, porque ha sido luchador social de toda una vida o porque tiene justificaciones ideológicas y políticas, a hacer lo mismo que han hecho los sectores tradicionales. Si llegamos a espacios de gobierno e institucionalidad, es a cumplirle al pueblo, y quien cometa errores en consecuencias, pues la ley tiene que actuar y debe haber justicia independientemente de la corriente ideológica que sea, para colocar solamente un ejemplo. Entonces también en los procesos de transformación de América Latina, en Bolivia, en Chile, en México, en Uruguay, si uno las estudia a profundidad, no han sido procesos que han estado exentos de dificultades. Van a haber dificultades, y yo lo quiero advertir, pero aquí la capacidad política que debemos tener es que frente a esas dificultades vamos a colocar el centro, el interés fundamental. Y el interés fundamental es trabajar por construir un instrumento y un sujeto político del pueblo capaz de ser mayoría en la sociedad colombiana, mantener el gobierno nacional, ganar en el Congreso de la República, construir una correlación de fuerzas, tener el sentido común de la ciudadanía a favor de una transformación profunda de la sociedad colombiana. Y eso lo vamos a hacer en un espectro de la izquierda y el progresismo como un primer círculo, y en un segundo nivel en lo que hemos llamado la política amena del Frente Amplio, con otros sectores que no piensan como nosotros, que vienen de tendencias socialdemócratas liberales o que vienen de desgajamiento de los sectores tradicionales, y con los cuales podremos armar un gran bloque para impedir que la extrema derecha, que el uribismo logre su objetivo. Su objetivo es derrotarnos, no derrotar solamente al presidente Petro, derrotar al proyecto de cambio que hoy ha logrado dar saltos muy importantes en la lucha política y que enfrenta pues dificultades, problemas, pero bueno, esa es la vida de la lucha por las transformaciones sociales en el mundo, en la humanidad, y no Aunque nos usted, vamos a correr a eso. aunque usted hace énfasis en el ejercicio de la unidad política, pues es importante también destacar que ustedes, las 5 organizaciones que confluyen ahora en el movimiento Pacto Histórico, que usted prefiere denominarlo, bueno, todos ustedes prefieren denominarlo fundamentalmente movimiento, el presidente lo denomina partido, eh, han tomado también la decisión muy importante de carácter jurídico de despojarse de sus personerías jurídicas individualmente consideradas por partidos y confluir en una sola personería jurídica, que es como la exigencia pues legal del momento. ¿Cómo van los diálogos con otras organizaciones políticas que también han estado en el pacto histórico y que no han asumido esta decisión de sumarse al movimiento que se lanzó en la presente semana? No tenemos enemigos a la izquierda, como hemos dicho muchas veces, ni mucho menos hemos cerrado la puerta para que otros sectores puedan hacer parte de este proceso. Puedan hacer parte del proceso sobre la base de compartir los acuerdos que hasta el momento hemos llegado y que seguramente se van a ir profundizando. Por eso creo que cada organización del espectro progresista de izquierda deberá ir tomando sus propias decisiones. Les voy a colocar, por ejemplo, la reflexión a propósito de unitarios. Aquí hay 2 opciones: o que los movimientos que lo integran decidan integrarse al pacto histórico sobre la base de reglas de juego que hemos colocado. Yo escuchaba en algunos debates, en algunas declaraciones, la tesis de que al pacto histórico se le propuso que se colocara como condición no disolver los partidos. Si ese era el argumento, yo creo que eso ya está resuelto, lo acabo de Claro. explicar. Ningún partido se va a disolver. Ahora, si alguien se quiere disolver, pues no le vamos a prohibir que se disuelva.
Otra cosa es el tema de la personería jurídica. En el tema de la personería jurídica hay que hacer una valoración político-electoral y legal, ¿no? ¿Para qué sirve una personería jurídica, Mena? Sirve para dar avales. Y nosotros hemos dicho, todas las fuerzas que integramos este movimiento debemos tener garantizado que se nos van a dar avales. Ahora, se nos van a dar avales a los candidatos que conforme a unas reglas democráticas adquieran el derecho a ser avalados. Y consultas previas, ¿no? Que es lo importante ahora. En un procedimiento de consultas. En segundo lugar, sirve para unos recursos, pero los que nosotros como Unión Patriótica, por ejemplo, tenemos con el aval que le dimos a la doctora Piedad y a la doctora Clara, tenemos 4 senadores, 3 por el fallecimiento de Piedad y 2 representantes. Somos 5 congresistas. Recibimos algún recurso por esa vía, más lo de funcionamiento, pero no es el gran recurso. Y nosotros no vamos a condicionar la política de una organización al tema económico. Sería algo muy inconsecuente. O sea, que nosotros preferimos mantener un pequeño recurso que no es sustancial a abrirle espacio al tema unitario. Me parecería inconsecuente. Ahora, en los estatutos de la unión, de la unidad que vamos a hacer, se pueden acordar fórmulas. ¿Qué fórmulas pueden haber? Los partidos que tienen, por ejemplo, en la actualidad casas o bienes, pues pueden trasladarlo a una fundación y mantenerlos como propiedad de la corriente que se va a crear al interior de esta organización, ¿no? No habría problema. O estatutariamente se puede establecer que se respetará en términos de carácter financiero la propiedad, si son bienes o los recursos en los porcentajes que se venían recibiendo hasta el momento que se constituye el movimiento. Fórmulas jurídicas es lo que hay. Lo que a nosotros nos parece, y lo reitero, es que eso no puede estar por encima de la política. Eso no puede estar por encima de la política. Y una tercera reflexión que tendrá que hacerse cada uno, mirando la experiencia anterior sobre todo, es que en Colombia existe un sistema político electoral que exige que para uno tener personería jurídica tiene que pasar el 3%. El 3%, Mena, va a ser alrededor de 700.000 votos, un poco menos, un poco más. La pregunta es, si por separado cada uno de nosotros o con otros agrupamientos podemos sacar los 700.000. Entonces yo le he dicho a algunos colegas, le he dicho, pues usted puede mantener su personería jurídica en noviembre porque escribe una lista, pero la pierde en marzo porque no pasas el umbral. Entonces, en última, o la pierdes en noviembre porque llegas a un acuerdo político y te permite participar, o la pierdes en marzo porque además además de no pasar el umbral, genera una consecuencia política muy dura y muy costosa, Mena. Y es que tú puedes sacar 600.000 votos, pero si esos 600.000 votos no te pasan el umbral, se van todos directamente a la basura. No le suman a nadie. Y entonces lo que nos pasó un poco con la experiencia de los compañeros de Fuerza Ciudadana, sacaron una muy buena votación al Senado, que en la lista del pacto hubiera representado 3 o 4 senadores, entre esos los de los compañeros, pero como no lo logramos hacer, pues se perdieron los voticos. Entonces son detalles que mucha gente no conoce y que es bueno explicarlo y que es bueno conversarlo. Ahora, si la decisión política en última es que no se puede, le hemos dicho también y lo hemos hablado con los compañeros de unitarios, pues nos vemos en el Frente Amplio. En el Frente Amplio podemos llegar a un acuerdo, pero ya no será para el Senado ni para las listas al Congreso, sino para presidencia. Lo ideal sería que todos estuviéramos en la unidad y pudiéramos avanzar sobre la base de reglas de juego que las construimos colectivamente. Uno no puede llegar a un proceso unitario y decir, es que me garantizan todo esto y si me lo garantizan yo estoy. No, porque ahí pensamos muy distinto. Hay varios intereses. Lo que hay que llegar es a construir los acuerdos que nos permitan avanzar en unidad. Si eso es así... Entre otras cosas, representante, porque debe haber un salto cualitativo en las próximas elecciones por parte de la izquierda, el progresismo, el campo alternativo, para luchar por alcanzar mayorías en el Congreso. La experiencia de México lo demuestra. Ya están haciendo reformas constitucionales muy importantes porque tienen las 2/3 partes
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. De otra manera no las podrían hacer, aunque obtuvieron una extraordinaria victoria con la presidenta Claudia Sheinbaum, de más de 20 millones de votos de ventaja sobre la segunda, que era la candidata de la derecha. De modo que esos referentes, pues seguramente van a ser tenidos en cuenta. Por acá, uno de nuestros seguidores nos formula una pregunta que ya usted la ha resuelto, pero que le pido brevemente vuelva a insistir sobre ella, ¿no? ¿Qué mecanismos se tienen previsto para la selección de candidatos a gobernación, a alcaldías, consejos del país por parte del pacto histórico para no cometer los mismos errores del anterior proceso electoral? Pues mira, Holmes, veo que es el nombre del compañero que escribe Sí, la Holmes inquietud. Calder. A nosotros nos pasó cuenta de cobro en las elecciones locales el no poder contar con unas reglas de juego claras y con una sola organización para participar en las elecciones. Y solamente te lo dibujo gráficamente. Para poder dar una bala, una alcaldía, una gobernación, usted tenía que conseguir las firmas de alrededor de 12 personas que eran los representantes legales de los partidos. Y cada Absurdo. representante legal, para poder dar la firma e ir como pacto histórico, quería que sus intereses estuvieran en primer lugar, No, una el de los. locura. Entonces, al final, el problema no fue que no se lograra enviar los avales desde el punto de vista de la logística, del operativo, no. Lo que hubo fue un problema político, y el problema político era que no había ningún mecanismo que te obligara a firmar un acuerdo de coalición para poder entregar una bala a nombre del pacto histórico. Al final, algunas organizaciones nos coaligamos, de las que somos fundacionales del pacto histórico, y pudimos presentarla, pero lo que hubo fue un problema político serio. ¿Qué cambiaría ahorita? Que si tenemos unas reglas de juego que están consignadas en unos estatutos, y en esos estatutos se dice que para ser candidato del pacto histórico a la alcaldía de un municipio hay que participar en un proceso democrático que puede ser también la realización de una consulta. Hay que reglamentar muy bien la consulta. Al final, quien gane esa consulta es quien va a recibir el aval. Y es una decisión, además de democrática, legítima. Puede ser que a alguien no le guste, que quedó X o Y, pero al final esa decisión nos va a garantizar la unidad. Por eso, dar el salto cualitativo que tú dices nos va a permitir avanzar hacia eso. Ahora, ¿que es un desafío muy grande para cada una de las fuerzas que vamos a integrar eso? Pues sí, porque ya allí no se va a dar el espacio simplemente porque eres tú. No, tienes que tener un trabajo en la base, un nivel de reconocimiento, una legitimidad para poder competir tu representación. Eso va a ser un proceso complejo, pero es el camino correcto que políticamente hay que tomar. Y seguramente se tendrán que implementar y quedar muy explícitamente establecidas en los reglamentos del nuevo movimiento político que habrá pues un seguimiento a quienes participan en esas consultas para evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en Cali, ¿no? Que aquí se está denunciando que en la consulta que se hizo en uno de los partidos del pacto, pues se coló un personaje de la derecha que reclamó después la concejalía y ahora es concejal. Y se han colado otros, ¿no? No es sino ver, por ejemplo, un senador que ahora del pacto, elegido entre los 20 de 2022, que ahora está con la extrema derecha, con el uribismo. Y todos sabemos quién es. Bueno, pasando otro, no sé si quería referirse a esto, representante. No, yo creo que, como dijo el presidente en el trino, lo que vamos a intentar hacer con esta decisión es en la práctica llevar a cabo los elementos de una reforma política que no ha aprobado el Congreso de la República. El Congreso de la República no va a aprobar ninguna reforma política, es mi opinión, porque la clase política tradicional no va a cambiar las reglas con las cuales se ha reelegido infinitamente. Por lo tanto, la gente se rasga las vestiduras pidiendo la participación de las mujeres, los partidos tradicionales. Pero la única manera para permitir el aumento de la participación de las mujeres es elegirlas. Y para elegirlas en una lista abierta es muy difícil.
lo que lo garantiza es una lista cerrada. Y nosotros hemos elevado la participación de las mujeres en el Congreso porque el pacto tomó esa decisión. Para el tema de la financiación, Mena, una cosa es hacerle control a un partido con su lista y otra cosa es hacerle control a una lista de 100 personas, todo el mundo peleando contra todo el mundo, consiguiendo plata por todo lado, que a la hora de las auditorías no solamente es difícil con un partido, sino con 34 partidos. Que es el caso de las listas abiertas, ¿no? Que es lo que nosotros estamos diciendo, que debe haber financiación estatal y debe haber listas cerradas, y de esa manera usted controla quién mete plata o quién no mete plata. Ahora, siempre va a haber posibilidades de que se filtren recursos, pero nosotros vamos a lograr, por ejemplo, los que no tenemos recursos, que el Estado financie la democracia, que financie a los partidos. No competir contra el hijo de un dueño de un ingenio azucarero o de una multinacional o de un grupo económico, pues es muy difícil para un ciudadano de a pie, para un líder popular. Entonces, digamos, nosotros estamos empezando a introducir en la práctica elementos de la reforma política que los sectores tradicionales no han permitido. Así es. Bueno, pasemos ahora a otro plano de la coyuntura, y es que es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, donde continúa en plena marcha el sabotaje, el filibusterismo parlamentario, y ya abiertamente en oposición a cualquier reforma social del gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted presentó hace poco un balance legislativo a través de sus redes, pero para no ir muy lejos, pues en el Congreso tumbaron rapidito el proyecto de ley de financiamiento por 12 billones de pesos que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro para financiar importantes elementos de inversión social en cultura, en deporte, etcétera. Vimos esta manifestación, esto es algo importantísimo, Hermoso. un concierto en una de las plazas interiores del Congreso de la República. Bellísimo acto de protesta, de rebeldía, de resistencia frente a esas decisiones nefastas de la mayoría oligárquica golpista en el Congreso de la República. ¿Cómo va esa lucha en el Congreso, representante, por sacar adelante las reformas sociales del gobierno que la derecha no quiere aprobar, entre otras cosas porque quieren generar un clima que muestre que hacia el 2026 el gobierno no ha hecho nada, pero es porque ellos se han opuesto a todas las reformas? Pero esa es su intención, ¿no? Una intención maquiavélica. ¿Cuál es su balance de todo este proyecto, de todos estos proyectos, de estos trámites, de esa lucha que ustedes tienen que dar en el Congreso frente a estas mayorías de los partidos oligárquicos? Bueno, Mena, muy importante ir profundizando en el balance para hacer pedagogía. Y en el caso del balance del Congreso, que es una de las tres ramas del poder público en esta concepción teórica del Estado liberal, que a ratos no funciona en la práctica como en la teoría se plantea y se defiende por parte de algunos sectores, lo cierto es que el Congreso de la República, históricamente en Colombia, es la correa de transmisión de intereses muy poderosos, y eso no ha cambiado en lo sustancial con la llegada del gobierno del presidente Petro. Las mayorías del Congreso son mayorías que representan intereses latifundistas del sector financiero, de mafias territoriales, regionales, de familias, de clanes políticos, y eso deben saberlo los colombianos, entre otras cosas para saber por qué el Congreso hace lo que hace. Ahora, hemos elegido una bancada muy importante en Senado, pero es solamente el 20%, muy importante en Cámara, pero en Cámara ni siquiera llega al 20%. Hemos hecho un esfuerzo desde liderazgos sociales en el Congreso. Seguramente hay observaciones, se hacen mejor algunas cosas, otras no, pero al final tendremos la oportunidad de hacer ajustes en este proceso para ver quién sigue o quién no sigue. Lo real es que sobre la base de esa circunstancia que marca el Congreso de la República, las reformas estructurales han tenido grandes obstáculos, y grandes obstáculos por problemas de concepción. Aquí hay sectores que consideran que los derechos, tal cual como lo incorporó el neoliberalismo hace 40 años, deben ser mercancías.
Entonces, para ellos es impensable que haya universidad pública y que el Estado tenga que financiarla, como pasa en los mejores sistemas del mundo. Para ellos es impensable que haya un sistema de salud público que no coloque los dineros de los ciudadanos en manos de los negociantes de las EPS, cuyas juntas directivas están conformadas por familiares de las familias de las oligarquías, los hermanos de los Vargas Lleras, de los Santos, de los sectores tradicionales, que nada más en la última semana, con lo que ha denunciado el presidente Petro, se están robando cerca de $500 millones en el caso de Copsalud, ¿no? Que denunció la Superintendencia de Salud, entre otros casos. Entonces hay un problema de concepción. Pero eso es en un grupo reducido de la derecha. En el otro caso, lo que hay es una política tradicional de sabotaje abierto. Y ese sabotaje se expresa a través de la práctica del filibusterismo parlamentario, y te ponen a votar 2, 3 días impedimentos. Es la cosa más estresante que en lo personal yo he vivido, sentarse 2 días a votar impedimentos frente a la reforma a la salud, porque yo en mi condición de ser humano me puedo enfermar, entonces no puedo discutir ni votar una ley de Sí, la es salud, absurdo, son impedimentos ridículos. porque se supone que yo estoy votando en beneficio propio. El maestro Nava siempre denunciaba eso, ahora sí lo entiendo porque lo estoy viviendo en carne propia. Ahí te quitan 2, 3 días en eso, después te pasan una proposición en la cual dicen que los representantes del pacto histórico estamos impedidos por X o Y razón, y entonces nos mandan a la comisión de ética. En la comisión de ética dilatan una semana para que se tomen las decisiones. Después de que saltamos todos esos obstáculos, entonces viene una proposición para cambiar el orden del día. Entonces, en las sesiones extras presentaban proposiciones para decir que había que cambiar el orden del día, cuando la Constitución dice que el presidente puede convocar a sesiones extras para discutir proyectos específicos. Y después viene todo el debate de dilatar la discusión. Por eso el presidente de la Cámara se le salió el boyacense y terminó incluso quitándole los derechos a una representante que cabalgó sobre la idea del cambio y que hoy está al lado de la derecha. Todo esto tiene que saberlo el pueblo. Y sobre la base de eso... Catherine Miranda, quien traicionó todo lo que había Sí. Y aún así, supuestamente apoyado en la campaña electoral. y aún así, Mena, hemos logrado sacar cosas en las anteriores 2 legislaturas y en esta tercera legislatura. Hemos logrado sacar en este año, por ejemplo, algo que es histórico. En los 40 años de gobiernos de derecha, logramos hacer una reforma al sistema de pensiones. Eso no es cualquier cosita, con la cual vamos a poder sacar de la extrema pobreza por lo menos a una cifra cercana a 3 millones de adultos mayores. Eso es un esfuerzo valioso. Que el texto definitivo de la pensional no es tal vez el que yo quisiera, pues estoy de acuerdo. A mí me hubiese gustado que otras cosas pudiesen cambiar, pero es que la correlación de fuerzas tampoco es fácil. Logramos cosas importantes como la jurisdicción agraria, Mena, en un país donde el 1% de los propietarios es dueño del 80% de la tierra, y tras el conflicto armado ha estado el problema de la injusticia en el campo. Y logramos hacerlo, y lo quiero resaltar, incluso sentándonos con la derecha a discutir en qué temas realmente es posible llegar a acuerdos y en qué no es posible llegar a acuerdos. Entonces eso es algo muy importante, que nos quedan las plenarias, pero que hemos avanzado suficientemente. Logramos sacarle, lo voy a decir, a sectores de las fuerzas militares, que aquí sale la derecha a decir que el gobierno Petro y el pacto histórico han debilitado, etcétera, etcétera. No, a nosotros lo que pasa es que más que la orientación de la seguridad, esa que justificaba las ejecuciones extrajudiciales y demás, le estamos pensando también en el beneficio de la tropa, de los soldados, que son hijos del pueblo, y les hemos logrado mejorar las condiciones de bienestar, subiéndoles su salario, permitiendo que ojalá pudiesen entrar a las escuelas militares sectores provenientes de las clases medias populares, porque van a tener la gratuidad en sus niveles de estudio. Se logró, así como lo estamos luchando para el magisterio, la mesada 14 para un poco
de personajes que incluso salen a despotricar contra el gobierno cuando le hemos garantizado sus derechos. Militares en uso de retiro. Sí, le hemos avanzado también en la reforma laboral, sacándola de la comisión séptima, sacándola de la plenaria. Yo creo que eso va a pasar con la de salud, pero yo quiero advertir que el presidente del Senado está actuando no solamente contra el presidente Petro, sino contra los intereses de ustedes, los ciudadanos, del pueblo. Ese Senado de la República es un agujero negro donde lamentablemente una buena parte de senadores, no todos, están en función de sabotear, y lo que han saboteado más durante este periodo, Mena, han sido las medidas de carácter fiscal. La economía en Colombia está mejorando. Dijeron que nosotros íbamos a disparar la inflación y la hemos pasado del 12% al 5%. Dijeron que nosotros íbamos a disparar el desempleo y lo hemos mantenido en un nivel que sigue siendo alto, pero que es de un solo dígito. Dijeron que nosotros íbamos a endeudar el país supuestamente, o íbamos a incumplir los compromisos con todos estos buitres del capital financiero internacional. Y este ha sido un gobierno incluso contra opiniones de sectores nuestros que ha sido muy disciplinado en cumplir los compromisos, porque considera que si no se cumplen, la inversión y otros aspectos se van a poner en riesgo. O sea, los indicadores de la macroeconomía son indicadores buenos. La economía va a crecer este año el doble, por lo menos, de lo que creció el año entrante, pero donde tenemos dificultades es en los aspectos relacionados con las finanzas públicas, porque primera vez que en muchos años que no nos aprueban el presupuesto. Además de no aprobarnos el presupuesto, no nos aprobaron la ley de financiamiento, que ya usted advertida las consecuencias que ha traído para muchos sectores sociales, porque va a reducir la inversión del Estado en el sector de la cultura, pero no solamente... Ahí vemos, perdón, representante, y vemos, quería informar bien el contexto de esta fotografía. Sí. Es el sector de la cultura, la Orquesta Filarmónica Nacional, allí en un concierto de resistencia, de protesta en el corazón del Congreso de la República, diciéndole a estos representantes y senadores que ellos se están oponiendo al presupuesto para el pueblo, específicamente en este caso para la cultura. Una extraordinaria demostración. Te voy a contar la anécdota. El día, no sé, el día... Perdón, representante, quería decirles a Mauricio Zamora, quien ya está en sala, y a Manuel David Orrío desde Cuba, que en unos minutos vamos a entrar con ellos, primero con Mauricio y luego con Manuel David. Adelante, representante. No, solamente quería contar la anécdota, porque este fue un congreso que organizamos de un día para otro con los compañeros del sindicato de la Sinfónica Nacional, que nos llamaron la Sinfónica Nacional y el Coro Nacional, que además nos dieron un deleite de la riqueza, no solamente de esta sinfónica y del coro, sino que ellos expresan realmente lo que este país tiene de potencia en términos de expresiones artísticas y demás. Y ellos nos dijeron, mire, las consecuencias de que la derecha no haya aprobado la ley de financiamiento al gobierno nacional, que es el que más ha elevado los recursos para la cultura en toda la historia, al menos de los últimos 40 años, que tuvo que hacer un recorte porque no nos aprobaron el presupuesto, pero que ahora, además de ese recorte, vamos a tener que profundizar ajuste, como lo ha advertido el ministro de Cultura, pues nos va a afectar a nosotros. Entonces nosotros queremos ir allá, no queremos que nos den el micrófono para un discurso, lo que nosotros queremos ir es a mostrarles lo que estamos haciendo y cómo esta cultura, esta música, este coro, esta sinfónica, en últimas es parte de una transformación democrática del país. Y lo que me daba risa, Mena, es que estos artistas fueron allí a la Plaza Núñez y hicieron esas interpretaciones tan hermosas, y salían un poco de congresistas de las comisiones económicas a aplaudir y a solidarizarse cuando los días anteriores habían votado en contra. No dejaron ni discutir la ponencia. Es que el país no conoce la ponencia con la cual se le iban a resolver problemas de impuestos alrededor de 563,000 familias. Ni la leyeron, ni la leyeron. No la dejaron ni presentar. Entonces, realmente ¿Qué cinismo? es algo, y además el cinismo es más
cuando en los grandes medios de comunicación se quieren endilgar al gobierno y a nuestra bancada responsabilidades. Yo, como tengo otro compromiso y escuché que tú hablaste de Cuba, quiero dar una buena noticia. Es muy posible que el día de mañana se esté haciendo entrega de un primer cargamento, es decir, de solidaridad del pueblo colombiano con el pueblo cubano. Tú sabes que yo soy, junto con Gloria Flores, presidente del grupo de amistad entre Colombia y Cuba en el Congreso de la República y la Asamblea Nacional. Y en medio de todas las dificultades, este pueblo y este gobierno levanta la bandera de la solidaridad con Cuba, entre otras cosas que está siendo castigada por apoyarle el tema de la paz en Colombia. Las sanciones que se han agudizado contra Cuba es porque la han incluido en un grupo de países patrocinadores del terrorismo Nefasto eso. porque sirvió de sede a unos diálogos de paz. Es algo totalmente ilegal, arbitrario, antidemocrático. Ese es el inhumano. Inhumanos. Quieren asfixiar a un pueblo económicamente para que el hambre y para que las necesidades los hagan reprochar, digamos, su decisión de ser soberanos y de tener otro sistema político. Es algo que lamentablemente se presenta y quería cerrar esta nota rindiéndole homenaje a esa resistencia del pueblo de Cuba y agradeciéndole a los sectores de la solidaridad con Cuba, incluyendo en primer lugar al presidente y al gobierno nacional, por esta solidaridad que es simbólica más que poder resolver el problema estructural de fondo que tendrán que resolverlo los cubanos, como ellos mismos nos dicen. Pero como decía el apóstol José Martí, la solidaridad es la ternura de los pueblos y muy bonito poder estar haciéndola. Entonces, dejaría por ahí, Mena, porque tienes tus invitados y yo tengo que salir a un compromiso. Muy bien, sí, sería interesantísimo dialogar también sobre otros elementos interesantes de la coyuntura, pero ya tendremos oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, representante, por acompañarnos en Periodismo Libre, y se vendrá un 2025 pletórico de luchas políticas y sociales. Gracias, Mena. Como tú adviertes, la verdad es que hay que tomarse unos días de descanso, aunque este país no deja descansar a nadie. Hay que reencontrarse con la familia, con los seres queridos. Hay que disfrutar en los territorios de esa maravillosa diversidad de fiestas que tenemos para cargar el espíritu y para una etapa que va a ser bastante fuerte de lucha política en el 25, para ratificar una victoria en el 26, porque nosotros no vamos a ir solamente a participar, Mena, nosotros vamos a ir a ganar, porque el pueblo colombiano es mayoría y tiene las condiciones de ganar. Así es, y recoger la experiencia de otros procesos políticos. Yo siempre insisto en eso como el mexicano, porque la lucha de todos los pueblos es nuestra lucha. Muchas gracias, representante Gabriel Becerra, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Gracias, Mena. Un feliz día y una feliz Navidad.